Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de este medio. En esta noche quiero compartirles la palabra del Señor Jesús. Antes de compartir, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor para que Dios nos ayude en este momento de compartir la palabra del Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Oramos al Señor para que Dios nos hable en este momento. Padre querido, gracias, Señor. Agradecido estamos por todo, Señor Dios, en este día. Bendice la palabra. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana, Señor, que hoy está reunido. Te pido que bendigas la palabra, Señor. Te damos honra y gloria. Gracias, Señor, por este momento. Y, Señor, bendice la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 28. Y hemos titulado el mensaje La autoridad de Dios. Para eso vamos a invitar que nuestra hermana Ana estará leyendo la palabra del Señor Jesús en Romanos 8:28. Amén, pastor. Romanos 8:28 dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene todo control del universo. Nada se le escapa. Nada se va de su mano. Nada oculto, dice su palabra, que hay ante Él. Por eso Dios tiene todo control de todas las cosas. Incluso dice la palabra del Señor que Dios tiene cuidado de las cosas más pequeñas que existen. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 10, en el verso 29 y al verso 30. Mira que Dios tiene cuidado de las cosas más pequeñas. Por eso Dios está en control de todas las cosas. A ver si leemos este pasaje. Amén. Dice así: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En ese verso habla que Dios tiene cuidado, primero dice hasta de las aves. Las aves, imagínate, no tienen la necesidad de comer, no están hambriando ellos, sino que ese ave es alimentado por Dios. Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Pero también la Biblia habla de que hasta nuestros cabellos son contados. Así que, mire, imagínense que Dios tiene control de todas las cosas. Pero también un poquito más ampliando esto, ¿por qué no leemos capítulo 17 de Mateo? En el verso 27, mira cómo es, ¿no?, el cuidado del Señor, que todo lo sabe y como al principio decíamos, nada se le escapa. A ver, podemos leer Mateo 7:27. Mateo 17:27. A ver, podemos leer. Por eso aquí ordena Jesús a su discípulo llamado Pedro. Y mira qué es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 17:27. Amén. Dice así: Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Y mi pregunta es, ¿cómo sabía Jesús entre miles de peces, uno de ellos tenía una moneda? ¿Cómo? Eso me habla de que Dios sabe todo. Eso me habla de que Dios tiene el control del universo. Querido hermano, tú tienes que saber, nada se le escapa de Dios, porque Dios sabe todo y todo. Ahora, y en este momento que me estás escuchando, ¿cuántos conocemos a Dios? Si tú conocieras, entendieras este principio, pero si tú no entiendes, vas a ignorar estas cosas. Pero si tú entiendes,
vas a poder explicar, mira, cómo Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, ¿cuántos conocemos a Dios? El versículo que hemos leído dice, dice, y sabemos. La palabra sabemos significa conocer y comprender. A través, hermano, de su palabra comprendemos todas las cosas lo que Dios hace. Por eso vamos a poner ejemplo. Mira, hay una historia en el Antiguo Testamento de la vida de José. Y si tú entiendes y conoces a Dios, vas a poder explicar esto. En el capítulo 37 del libro de Génesis, en el verso 27 al 28, ahí nos habla algo quizás para mucha gente puede ser algo difícil de entender o algo difícil de explicar. Pero si tú conoces a Dios, lo vas a poder explicar, lo vas a poder entender lo que la Escritura dice sobre la vida de José. A ver, ¿qué nos dice, hermana, en el capítulo 37 del libro de Génesis, del verso 27 al 28? Amén, pastor. Dice así: Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Mira, en esta historia habla de una familia, la familia de Jacob, que tenía sus hijos, que sus propios hermanos de José lo vendieron como esclavo. Y vendieron a los madianitas, y los madianitas le llevaron como esclavo a Egipto, y aquel madianita que compró lo ha revendido, lo vendió a un hombre llamado Potifar. Y Potifar, después de que José entró a la casa de Potifar, envió por una cosa que no cometió este muchacho, le envió a la cárcel. ¿Cómo se entiende esto? Algunos dirán, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Algunos dirán, ¿por qué Dios no le defendió a José? ¿Por qué Dios permitió que pasara estos sufrimientos? ¿Por qué Dios no le guardó? ¿Por qué Dios? Podemos tener muchas preguntas, pero los que entendemos a Dios, los que conocemos a Dios, por eso la Biblia, y sabemos, dice, si tú sabes, conocieras a Jesús, a Dios, entonces tendrías la respuesta, entenderías cuál es el plan, por qué Dios ha permitido aquello. Entonces, querido amigo, hermano, que me estés escuchando, ¿dónde estaba Dios? Pero Dios tenía un plan. Era necesario que José fuese vendido y llevado a Egipto y vendido como esclavo. Era necesario. Estaba en los planes de Dios. Y cuando vino hambre sobre Egipto, ¿y sabe que quién salvó a la vida de la familia de José? Fue José. José. Dios ha preservado la vida, la familia de José. Por eso Dios tenía que permitir estas cosas que humanamente es difícil de entender, pero a los que entendemos que todo ese trayecto de sufrimiento de la vida de José estaba en los propósitos de Dios. Pero también podemos poner otro ejemplo de la vida de Jesús. Mira, Jesús y su sufrimiento. Cuando lo apresaron a Jesús, ¿dónde estaba Dios? Cuando estaban clavando a Jesús allí en la cruz, ¿dónde estaba Dios? Muchos podemos preguntar, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba al lado de Jesús. Dios sabía que a través del sufrimiento de Cristo, nosotros logremos a tener vida, logremos a tener perdón, logremos a tener paz y sobre todo vida eterna. Si no hubiera sido el sufrimiento de Cristo, ninguno de nosotros tendríamos perdón,
ninguno de nosotros tendríamos, mis estimados hermanos, vida. Era necesario el sufrimiento de Cristo. Ahora, por eso la Biblia dice, y sabemos, tú tienes que saber cómo Dios funciona, cuál es. Por eso al principio decíamos que nada se le escapa, todo está bajo el control. Y nosotros, todo lo que pasamos, todo lo que tú pasas, está bajo el control del Señor. Lo que pasa en este mundo entero, todas las dificultades, Dios lo sabe y Dios está controlando todo aquello. Ahora, la segunda palabra en ese Romanos 8:28 dice, y sabemos, dice, a los que aman a Dios. La Biblia que hemos leído, Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Simplemente por amor a nosotros. ¿Cuándo fue que nosotros llegamos a amar a Dios? ¿Cuándo fue donde usted llegó a amar a Dios? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Cuando al entregar nuestra vida a Cristo nos enteramos que hemos sido perdonados nuestros pecados, cuando Él nos ha cambiado nuestra forma de vivir, y al ver el cambio en nosotros, nos hemos dado cuenta que nuestra vida es diferente. En ese momento hemos llegado a amar a Dios, porque Dios nos ha perdonado, nos ha cambiado, y por eso, hermano querido, de ese momento hemos llegado a amar a Dios. Cuando nosotros hemos comprendido, queridos hermanos, que nosotros hemos sido perdonados, cambiados, etcétera, etcétera, es cuando Dios nos ha cambiado, le hemos creído, lo hemos comprendido. De este momento, hermanos, amamos al Señor Jesucristo. También, no solamente, hermanos, el amor de Dios es que hemos logrado amar, sino que también el amor de Dios es disciplina. También Dios tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo, dice la Biblia, lo disciplina. Vamos a leer en el Lucas capítulo 22, versículo 31. En ahí vemos, hermano querido, por amor que tiene Dios hacia nosotros, Él nos tiene que corregir, Él nos tiene que disciplinar, como vamos a ver en este caso en la vida de un discípulo de Jesús llamado Pedro. A ver, podemos leer, hermana, en Lucas 22, 31. Amén, gloria a Dios. Así dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido a que te zarandee. Esa palabra zarandear significa sacudir como a trigo. Pedro le responde inmediatamente cuando Jesús le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pedro le responde así, alteradamente, reaccionando, dice, Señor, ¿cómo vas a permitir esto? Y Jesús, al oír eso, le contesta y le dice, Pedro, esa reacción es lo que no me gusta de ti. Y Jesús vuelve a decir a Pedro, vuelve a tratar de hacerle entender a Pedro, Pedro, te voy a enseñar algo, a que tú seas humilde de corazón delante de mí, porque lo que estás reaccionando no está bien. Quiero que seas humilde de corazón y quiero que aprendas de mí, que tú seas imitador de mí. Pero Pedro, en esa reacción, no se dejó enseñar, no escuchó a Jesús. Jesús quería que Pedro aprendiera a confiar y aprendiera a hablar a Jesús en humildad. Pero Jesús, mira lo que dice en el capítulo, Lucas capítulo 22, versículo 32, mira. Jesús sigue, hermano, un poco explicando, hermanos, a Pedro
Y Pedro, mira, con esa reacción no trata de lograr lo que Jesús quiere decirlo. Leamos ese pasaje. Amén. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira, ¿sabe qué? He rogado y orado por ti para que tu fe no te falte. Y al oír esto, Pedro sigue mostrando la reacción. Mira lo que dice en el versículo 33. Mira, sigue reaccionando. Aunque Jesús le explica, mira Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte o he rogado para que tu fe no te falte. No entiende Pedro, con ese carácter, con ese quizás reacción humana que tenía, empieza a reaccionar. Y mira, incluso Pedro trata de solucionar en sus propias fuerzas lo que dice el versículo 33. Verso 33 dice así. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué Pedro, no? Señor, que pues que yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel, hasta la muerte. Y Jesús le dice, cálmate Pedro, cálmate, cálmate. Jesús le dice, mira Pedro, en el versículo 34 dice, Pedro, me vas a negar 3 veces, me vas a negar. Y Pedro le contesta a Jesús, le dice, negarte a ti, jamás. Mira la reacción del Pedro. Entonces Jesús tenía que hacer algo con Pedro, porque su vida no estaba bien. Y más adelante, después de que Jesús ya ha sido crucificado, o Jesús ha sido está recibiendo en el patio los azotes aquello, y de pronto más adelante Pedro empieza a negar 3 veces a Jesús. Mira lo que dice en el versículo 50. Amén. Verso 50 dice así. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Entonces en ese momento, en la desesperación, querido hermano, ¿qué hace Pedro? Le corta la oreja de aquel soldado, que los soldados venían a prender a Jesús para llevar hacia las autoridades para que sea crucificado, etcétera, etcétera. Entonces Pedro en esa reacción quiso defender a Jesús y le corta la oreja de uno de los soldados. Y Jesús le exhorta y dice, Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿Cómo tú vas a actuar así con tus propias fuerzas? Pedro no estaba bien con Dios. Su vida, su carácter no estaba bien con Dios. Entonces Dios tenía que trabajar con la vida de Pedro. Entonces más adelante, cuando Jesús estaba ahí en el patio para ser azotado por los soldados romanos, Pedro llega a negar 3 veces a Jesús. Después de haber negado Pedro 3 veces a Jesús, ahora ya no tiene las mismas reacciones como al principio, sino que ahora, después de haber negado a Jesús, mira lo que le sucede a la vida de Pedro en el verso 62. Mira lo que le sucede. A ver, vamos a leer este pasaje. Amén. 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Esa palabra amargamente significa llorar tan profundamente. Pedro en ese momento estaba experimentando la humillación, estaba experimentando el quebrantamiento. En ese momento ya no había reacción. En ese momento no había ese orgullo, lo que había antes en la vida de Pedro. Queridos hermanos, por eso Dios permitió que Satanás lo zarandeara a Pedro, porque en la vida de Pedro hacía falta la disciplina. Porque Dios no puede dejar las cosas a medias. Dios tenía que actuar, corregir la vida de Pedro. ¿Cuántos de nosotros estamos así de esa forma, estimados hermanos? Por eso, a los sabemos
Y a los que aman a Dios, todos los que amamos a Dios, Dios nos tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos falta corregir, nos falta mejorar. Entonces Dios tiene que corregir como le corrigió en la vida de Pedro. Y la tercera palabra del Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y todas las cosas nos ayuda bien. O sea, a todos los que amamos a Dios. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Mira, le voy a contar esta historia. Al salir de la tierra de Egipto, Dios le dijo a Israel, en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, en ese pasaje Dios le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Antes que ellos salieran al desierto a heredar la tierra prometida, Dios les dijo, querido pueblo, cuídense de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces, bajo esa palabra, el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con las 10 plagas, y cuando salen de Egipto, salen con alegría, salen con gritos de alabanza, momentos hermosos que ellos viven, todos gritando, exaltando. Pero de pronto más allá, cuando ya están en el desierto y se enfrentan con el Mar Rojo, y cuando el camino se cerró, donde no había ya más camino, de pronto el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés, diciendo, Moisés, ¿para qué nos has sacado? Mejor era que nosotros moramos en Egipto. Tú nos trajiste aquí, donde el camino se terminó, y aquí vamos a morir. Empezaron a murmurar contra Moisés. Israel se olvidó de Dios. Israel se olvidó de las obras que Dios había hecho para ellos. Se olvidó. Hoy también, hermano querido, habrá gente que se olvida de Dios. Habrá en este momento, tú que me estás escuchando, hermano, habrá en este momento gente que se olvida de Dios. Sí, hay mucha gente que hoy se olvida de Dios. ¿Cuándo? Cuando tu negocio se multiplique. Pero vamos a leer para que podamos entender esta historia. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14, vamos a entender, mira, cómo es que el pueblo, el cristiano, se olvida de Dios. A ver, hermana, podemos leer este pasaje. Amén. La palabra de Dios dice así. Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Mira, en este pasaje, hermanos, el hombre se olvida de Dios. ¿Cuándo? Cuando todas las cosas te van bien. Voy a dividir versos en 4. Dice, cuando te sacies, momentos dulces. La segunda es cuando edifiques casas, prosperidad. Cuando el negocio, cuando el dinero aumenta, etcétera, el hombre llega a olvidarse de Dios. Tercero, cuando tus vacas se multipliquen. En otra palabra, abundancia. Cuando el negocio va mejorando, vas ganando el dinero, el negocio va aumentando. Entonces ahí es el hombre cuando se olvida de Dios. Y la cuarta dice, cuando tu plata y tu oro se multiplique. Hermanos, hay 4 maneras que el hombre se puede olvidar. Cuando se sacee, cuando empiezan a edificar casas, cuando se multiplica el negocio, cuando la plata, el oro aumenta. En ese momento donde el pueblo, la gente empieza a olvidarse del Señor. En el versículo 14, teniendo todo lo que, hermano, el versículo 14
lo que el Señor dijo, que no se orgullezca, que no haya orgullo en tu corazón. Pero el pueblo de Israel dieron cabida al orgullo y empezaron a murmurar contra el pueblo de Israel. ¿Por qué no leemos el verso 15 de lo que nos dice la palabra del Señor Jesús? Amén. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba totalmente indisciplinado. Murmuraron, se olvidaron de Dios. Entonces, Dios tenía que hacer algo con este pueblo. Dice en este verso, Dios, hermano, hizo caminar por el desierto para probar y tratar a esas personas. Porque Dios tiene que trabajar en nosotros, porque en este tiempo, hermanos, olvidamos del Señor. Por pequeñas cosas nos alejamos del Señor y Dios tiene que tratarnos con nosotros. Dios tiene que probar nuestros corazones para saber qué corazón tenemos nosotros hacia Dios. En este día voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Mira cómo es que Dios tiene que probar a la persona, al ser humano, y qué es lo que quiere lograr a través de ese probar el Señor. Mira, ¿a dónde le fue llevado el Espíritu Santo? O sea, ¿a dónde le llevó el Espíritu Santo? A Jesús y al desierto. ¿Por qué? Porque allí Dios empezó a trabajar con la vida de Jesús. Y la segunda es, ¿quién provocó la tormenta en la barca cuando Jonás oyó de Dios? Fue el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Jonás estaba escapando, Jonás estaba yendo a un lado, Jonás estaba desobedeciendo a Dios, no quiso obedecer al Señor cuando el Señor le dijo, Jonás, anda a Nínive, predica mi palabra, y no quiso obedecer. Tomó el rumbo a lo contrario y Dios tenía que hacer algo con este varón. Entonces Dios ha hecho levantar una tormenta. ¿Por qué? Porque algo quería Dios enseñar a Jonás. ¿Quién preparó el pez para Jonás? Fue Dios. Fue Dios. ¿Por qué Dios hizo estas cosas? Para probar, para poder arreglar la vida de la vida de Jonás, como también para nosotros. Muchas veces Dios tiene que probarnos, tratarnos con nuestras vidas, porque nuestra vida no está en la perfecta condición con Dios. Por eso Dios tiene que tratarnos a nosotros. Mira lo que dice el versículo 16. Podemos leer, mira, Dios tiene que hacer algo con nosotros en este tiempo, porque nos falta realmente amar a Dios. Y todas las cosas que pasamos nos ayuda bien, no porque Dios nos manda una cosa para destruirnos o para humillarnos, sino que Dios, hermano, trae estas cosas para enseñarnos algo, para que nosotros dependamos de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia, el versículo 16? Amén. Verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces, ahí dice, Dios le sacó, hermanos, o le hizo caminar al desierto para afligir. Y la palabra afligir significa quebrantar, humillar, como se acuerda de la vida de Pedro. Jesús, Dios mismo, tenía que trabajar con la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque respondió con palabras quizás no adecuadas a Jesús. Y Jesús le dijo, mira Pedro, mira, era necesario trabajar tu corazón porque tu vida está así, tu vida no está bien. Entonces empezó a decir, mira, yo he permitido que Satanás te zarandeara. Lo mismo hizo con el pueblo de Israel. La vida del pueblo de Israel estaba tan perdido, entonces Dios tenía que tratar, afligir, quebrantar. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel dependiera de Dios. Dios quería que el pueblo de Dios, queridos hermanos, pudiera caminar puestos en los ojos de Dios. Dios quería que el pueblo, hermano, del Señor caminara en el desierto agradecido por las grandes maravillas que el Señor había hecho.
Pero lamentablemente, el pueblo de Israel, en el lugar de ir agradecido con Dios, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a discutir quizás con Moisés, empezaron a culpar, empezaron a protestar contra Dios. Entonces Dios tiene que trabajar. ¿Qué hizo Dios? Le afligió, hizo caminar, dice la palabra del Señor, 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba como Dios quería, sino que el pueblo estaba totalmente no disciplinado. El pueblo estaba totalmente quizás con corazón no agradecido. Por eso Dios mandó estas cosas. Pero sigamos leyendo el versículo antes de terminar. Sigamos leyendo el versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Amén. Dice así: que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces, en ese momento Dios le afligió, mandó lágrimas, sufrimientos. ¿Para qué? Para que el pueblo empezara a bendecir a Dios. Estimados hermanos, antes de terminar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida, tu vida personal con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Capaz estás como Pedro, reaccionando, quejándote. Capaz como el pueblo de Israel, igual, con dureza de corazón. Por eso, hermanos, Dios tiene que hacer algo. Por eso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Hermanos, las aflicciones, los problemas son tan necesarios. ¿Por qué, hermano querido? ¿Por qué Dios manda estas aflicciones como en la vida de José? Hemos visto la vida de José, que empezó, quizás, hermano, nadie entendió la vida de José, los sufrimientos, que fue llevado a la cárcel. Nadie entendió. Porque Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Ese plan fue bendecir la vida de José, bendecir al pueblo de Israel. Y si Dios te ha mandado estos días aflicciones, problemas, situaciones difíciles, todas esas cosas Dios manda para bendecirnos. Así que, querido hermano, la Biblia dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan bien. Entonces, en este momento, quiero que tú algo entiendas. Nada se le escapa de Dios. Nada se le escapa de Dios. Todo está bajo control del Señor. Por eso, querido hermano, todas las cosas que pasamos nos tiene que ayudar bien. Si de alguna manera algo nos falta, Dios tiene que disciplinarnos. Dios tiene que mandar esas aflicciones para que nosotros cada día dependamos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si en este momento pasaste difíciles momentos, tú tienes que empezar a dar gracias a Dios. Tú tienes que empezar a decir: Padre, gracias por este problema, gracias por este sufrimiento, gracias, Señor. Eso es lo que Dios espera de ti. Pero mientras que tú no sepas dar gracias a Dios, entonces Dios te va a enseñar para que tú aprendas a dar gracias a Dios. Estimado hermano, vamos a orar en este momento. Espero que esta palabra te haya sido bendecido. Espero que te haya bendecido el Señor. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Así que, hermano querido, oremos al Señor, que Dios nos ayude en estos momentos, en estos tiempos finales que estamos viviendo. Es el tiempo de arrepentirnos, de volvernos y decir: Padre, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y si Dios coloca en tu corazón que te falta, entonces, hermano querido, hoy necesitamos vivir la palabra del Señor. Ponte de pie, vamos a orar al Señor este día. Vamos a orar a Jesús, pidiendo que el Señor nos ayude en nuestros caracteres, nuestras reacciones. Tenemos que empezar a ser agradecidos con Dios. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Te pido, Padre, que tú nos transformes. Tu palabra es que nada se escapa de tus manos. Todo está bajo el control. Te pedimos, Padre, tú ves la vida de cada uno de nosotros. Tú ves la vida de mis hermanos que están ahí. Te pido que transformes, que cambies, porque no queremos tener esa reacción como
Pedro reaccionó. Por haber reaccionado, fue totalmente humillado la vida de Pedro, experimentó el quebranto, y más adelante cuando tú encontraste después de la resurrección y le dijiste, Pedro, ¿me amas? Y aquel hombre ya no contestó como al principio. Pedro contestó diciendo, Padre, sabes que yo te amo. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque había sido totalmente trabajado en su vida, y por eso en esta noche te pedimos, Dios, que tú cambies la vida de mis hermanos, de que no tengamos estas reacciones, sino que Dios trabaje en nuestras vidas para que nosotros seamos, Señor, cristianos sólidos, cristianos firmes, cristianos que realmente hayamos entendido este pasaje que dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Así que queremos darte gracia en este día, queremos honrarte, glorificar y bendecirte, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que Dios te bendiga. Estaremos próximos días también transmitiendo por este medio para que tú aún recibas más la palabra del Señor. Así que vamos a permitir que nuestra hermana Ana tenga palabras también de despedida. Amén, pastor, amén. Bendecir a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio. Esperamos que haya sido de bendición. Y queremos recordarles, ¿no?, que cada martes, cada jueves y domingos, a partir de las 7 vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar transmitiendo a través de este medio la palabra de Dios, y les invitamos a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, a que puedan conectarse y que juntos podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Conmigo será hasta otra oportunidad, pastor, también con usted, y con esto nos despedimos de todos ustedes. Un abrazo, hermano, un abrazo. Así que estamos en el siguiente culto. Amén, bendiciones.